a darle inicio a la cuarencharla del día de hoy. Ya tuvimos nuestro momento de mirarnos y de encontrarnos. Bueno, hoy, como ya verán, no está Keke, tuvo un pequeño problemita y no nos va a poder acompañar, pero nos deja, mientras tanto yo sigo ingresando gente, nos deja en compañía de una increíble artista que estamos muy orgullosos de que esté acá, muy contentos de que esté acá. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Nos acompaña Ana, que es directora, investigadora teatral, trabaja en Teatro de Objetos y, bueno, todo el honor de tenerte y, bueno, presentate vos. Bueno, cómo no. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, sí, Ana Alvarado, fundamentalmente directora teatral, pero con un aspecto que quizás despierta un poco más de interés para esta comunidad, que tiene que ver con el teatro de objetos. O sea, es uno de los aspectos que yo trabajo. Soy directora de teatro de actores, de objetos, a veces de performance, a veces de intervenciones, pero fundamentalmente de donde investigué más y desarrollé más un poco de teoría es en el teatro de objetos. Así que bueno, un poco la idea sería quizás contar algo de eso, de qué se trata. No sé, Camila, si vos querés hacerme preguntas o voy yo directa, no sé. Y arrancaste por esa parte que es de qué se trata el teatro de objetos. Contanos bien, a mí me parece como interesante ya, desde el vamos a tener que hacer una diferenciación con lo que es el teatro de títeres por ahí, ¿no? Como... Bueno, la aparición del concepto teatro de objetos es una aparición que ocurre más o menos hacia los años 80 del siglo pasado, dentro del universo de los títeres también, o sea, pero aparece esta denominación, la denominación se le adjudica a un grupo francés que se llamaba Teatro de la Cuisine, y que fue el que empezó a usar este concepto de teatro de objetos. En realidad, la aparición de estas denominaciones existe para ampliar un poco lo que se consideraba títere, o marioneta, o puppet, ¿no? Bueno, había otras cosas, otros objetos que no estaban creados especialmente para la escena, objetos también de uso cotidiano, bueno, obviamente como una neovanguardia en los finales del siglo XX, y entonces, bueno, las palabras no alcanzaban, las palabras títeres, marioneta, muñeco no alcanzaban, y empieza a haber estas frases, figura en teatro, teatro de objetos, teatro de formas animadas, bueno, otras denominaciones que trataban de ampliar esto. Y este grupo empieza a usar el concepto de teatro de objetos. Muy pocos años después, acá en la Argentina, hubo un grupo en el que yo formé parte, que se llamó el Periférico de Objetos, que retomó esta denominación, más o menos sabiendo que ya existía, porque obviamente no estábamos tan conectados como estamos ahora, ¿no? O sea, pensemos que estoy hablando de pre-internet. Así que a veces en un país uno empezaba a usar una denominación y después se enteraba que ya 10 años antes se había usado en otro lado. Pero bueno, no lo teníamos tan claro, pero sí sabíamos que estábamos usando algo que necesitábamos. Necesitábamos llamar a lo que hacíamos y la denominación teatro de títeres para adultos no nos ingresaba. También es verdad que en ese momento había bien poco teatro de títeres para adultos. Había teatro de títeres quizás más ampliado para todo público, pero el teatro de títeres para adultos era muy poco. Bueno, así que nosotros nos largamos con esto y tuvimos un recorrido bastante importante, nacional e internacional, con teatro de objetos. Trabajamos muchos materiales de distinto tipo, pero fundamentalmente, de todas las posibilidades del teatro de objetos, creo que la que más desarrollamos nosotros fue la relación del cuerpo del actor y el cuerpo del objeto. Como esas dos instancias creando un sistema que un poco quitaba la organicidad del cuerpo del actor, o sea,
lo obligaba al actor a funcionar como una parte más del sistema junto con los objetos, ¿no? Como si el actor mismo, o su cabeza, su mano, fuera también un objeto dentro de una coreografía o sistema general de la puesta en escena. Bueno, usamos, infinitas formas de trabajar con los objetos, también con los textos, con un montón de materiales que investigamos en ese momento. Hoy por hoy, sí. ¿Alguna foto que quieras que vayamos mirando para...? Bueno, sí, cómo no, del periférico de objetos la única que hay es de Manifiesto de Niños, se llama la obra. Y es la obra final del grupo. El grupo estuvo junto 18 años, estaba integrado en la dirección por Daniel Veronese, Emilio García Huelva, que acá está actuando además con una máscara, y Ana Alvarado. Esa era la dirección, pero después, bueno, hubo muchos actores en este grupo. En este espectáculo en concreto estaba Blas Arrece Igor y Marisela Álvarez. Bueno, lo que se ve acá, que por ahí puede tener interés, este fue nuestro último trabajo y tuvo un proceso bastante largo. Nosotros lo creamos para una producción europea, en concreto era una producción belga, perdón, y fuimos como durante los años cambiando bastante el criterio de esta apuesta. Cuando la empezamos a hacer, era el año 2004 más o menos, lo pensamos como un espectáculo en el cual había una casita, que es esta que ven ustedes ahora, y en esa casita durante la semana que duraba el festival, al que íbamos, los actores iban a vivir ahí adentro. O sea, y a través de cámaras iba a salir al exterior, concretamente a la calle, lo que estaba pasando dentro de la caja, y también por esas ranuras. Ven que hay unas ranuras donde el público se acerca y los mira. Esta era la primera idea, ¿no? Una especie de cámara Gesell o reality de la época. Y a medida que pasaron los años, cuando llegamos a traer acá a Buenos Aires, era el año 2007, estuvimos en el Centro Cultural Conex, ya estaba un poquito banalizada esta cuestión del reality, ¿no? Estaba un poquito banalizada, como pasa siempre, los grandes inventos del teatro resulta que después los toma la televisión y nos mata. Entonces decidimos no hacer esto de que vivieran dentro, de que se los pudiera ver las 24 horas del día lo que hacían, sino fue un espectáculo extenso de 3 horas, y tenía cosas que pasaban dentro de la casa, con acciones con muñecos, con autómatas, los actores iban recorriendo distintas escenas, también trabajaban, hacían esténciles, o sea, estaban permanentemente trabajando, y después cada cara de ese cubo exterior también era una pantalla, y ahí se proyectaban distintas cosas, algunas eran en vivo, otras eran bajadas, por ejemplo, de si ya ahí teníamos internet. Entonces, bueno, la obra se llamaba Manifiesto de Niños, y trabajaba sobre todo el concepto de abuso a la infancia, en varios niveles, no solo el abuso sexual. Y bueno, veíamos, por ejemplo, qué sé yo, noticias al minuto de niños que morían en la guerra, casos reales, que una actriz iba contando el nombre, en qué guerra y demás, los que se iban sabiendo día a día. En otra pantalla se veían películas que trataban el tema del abuso a la infancia, pero más poetizado, digamos. Después, bueno, había un montón de material, qué sé yo. O sea, era infinito. También las personas podían interactuar con los de adentro a través de unas ranuritas por donde les pasaban imágenes, habíamos hecho unas tarjetas. Bueno, trabajamos mucho, fue un espectáculo complejo, creo bueno, que tocó todos los temas que pudo y que nosotros pudimos en ese momento abordar del abuso a la niñez. Por ejemplo, teníamos un repertorio que también se proyectaba de actrices y actores, niños, niñes,
y el tratamiento que se les daba en los estudios de cine, en los estudios de televisión, y casos concretos de problemáticas en ese lugar y con sus padres, su madre y su padre. Así que bueno, era eso, la gente, era una instalación, lo que yo lo llamaría una instalación teatral. O sea, la gente entraba durante esas 3 horas, se podía ir también, el público, el espectador, podía acercarse a las ranuras, podía sentarse y mirar de la parte exterior alguna de las proyecciones, o recorrerlo y ver un poquito de cada proyección, o salir y volver a entrar y ver lo que se había perdido. O sea, era ese el concepto. En el 2007, que hace bastante ya, el público estaba menos habituado que ahora, sobre todo el de teatro, ¿no? Porque ustedes muchos vienen de otros ámbitos donde quizás sí estaba más habituado, que eran, bueno, los museos o ciertas experiencias de instalación. Pero el público de teatro no estaba acostumbrado a esto de tener que construir la dramaturgia, de construir, ¿no? Como que no había algo que se contaba de principio a fin, sino un continuo en el cual él o ella tenían que participar activamente para organizar eso que estaban viendo. Bueno, esta es la última obra del Periférico de Objetos. Al año siguiente, después de 18 años, nos disolvimos y siguió cada uno su ruta, su intensa ruta. Somos todos muy intensos, todos muy intensos. Sí. Bueno, de hecho vos trabajás muchísimo. Sí. Ahora ¿querés contarnos, querés ir por orden de obras, como... No, está bien, por ahí hay una obra que ya que está acá presente, acompañándome Silvia Maldini, la vamos a poner, que se llama María Magdalena o la Salvación. Es una versión del texto del mismo nombre, de Marguerite Yourcenar, que está en el libro Fuegos. Y bueno, y esta además creo que es una foto de Silvia, no estoy segura. Pero bueno, algo de esto se veía en la escena. El trabajo que hicimos acá, Silvia Maldini nos acompañó con todo su conocimiento de videoarte, y trabajamos un poco la actuación con el gran texto de Yourcenar, que es un texto que estaba literario, o sea que no estaba pensado para el teatro, que fue encarnado por Julieta Alfonso, un títere casi de tamaño humano, que está ahí, con su manipulador atrás, integrado, digamos, al cuerpo de la manipuladora, que para nosotros era la mujer de más vieja, o Marguerite Yourcenar opinando en la escena, y una importante proyección de imágenes. Creo que algo de lo que tiene muy interesante María Magdalena o la Salvación, o que tuvo, fue el intento. Están piropeando en este momento a Silvia Maldini, me parece perfecto, porque así es. Creo que, bueno, una de las potencias que tenía esta puesta en escena, justamente, además del gran texto de Yourcenar y las actrices, era el diálogo que se estableció entre las imágenes del videoarte de Silvia y el texto, y bueno, la dirección mía, claro. Porque nosotros creamos como un sistema dramatúrgico para las imágenes que no ilustraba lo que iba pasando en la escena. O sea, se trabajaba la idea de la mujer, pensando que existía este arquetipo, digamos, María Magdalena, con todos los condimentos que todos sabemos que tiene esa mujer, ¿no? Que hizo de esa mujer supuestamente histórica la iglesia y, bueno, los sucesivos poderes. Y bueno, el texto trabaja eso, quién es María Magdalena. Y bueno, nosotros con Silvia ampliamos el tema, digamos, quién es la mujer, qué es la mujer hoy. Y bueno, hubo un trabajo en que el espectador y la espectadora tenían que dialogar con lo que se veía en la escena, con la biografía hipotética de María Magdalena, y con la mujer, y los distintos sufrimientos de la mujer que se proyectaban.
sea que había una dramaturgia también compleja, un poco como en el manifiesto, ¿no? No es que nos sentaba y escuchaba solamente una historia encarnada por el cuerpo de la actriz, que se entregaba mucho también, sino que además tenía que trabajar con la pantalla, con lo que veía atrás, y eso sintetizarlo. Un poquito parecido a lo de manifiesto. Pero en este caso la disposición escénica es más A la italiana. caja. Sí, sí, sí. Sí, en este caso era la italiana, era en caja. Y viajamos bastante con este espectáculo también, y en general lo mantuvimos en caja, en sala a la italiana. Y un poco la realidad de los teatros independientes de Buenos Aires es que tienen tendencia a ese formato, y también a tener muchas obras, o sea que la posibilidad de intervenir el espacio a veces se acota un poco. El anterior alguien había preguntado, era en el Centro Cultural Conex, se hizo en Buenos Aires. Muy bien, ¿qué más? A ver, si quieren poner otra imagen, yo hablo, aunque no hable de la obra en sí, puedo hablar de los objetos en esa obra. Cualquiera, ¿eh? Bueno, muy bien. Esta obra se llamó Bálsamo, es una obra de una autora patagónica, Maite Aranzábal, y la problemática era el museo. Lo que trabajaba la obra era el concepto de museo, era un museo patagónico, y la obra, bueno, está muy bien escrita, pero es la guía del museo, que está sola, junto con todas las imágenes y demás que refieren a la lucha en el desierto, ¿no? Entre los pueblos originarios y la soldadesca nacional que los asesinó. Entonces, bueno, la propuesta de la obra era como que había dos momias, una momia de un general y una momia de un mapuche, un tehuelche, y se dialogaban entre ellos con ella, ¿no? Y ella iba como contando la historia del contexto a su vez, en un discurso poético, salvaje, que hablaba mucho de lo salvaje también. Bueno, ahí el concepto de objeto, yo trabajé varios conceptos. En principio uno es el del cuerpo del actor, un poco convertido o tratado como un objeto. En este caso el actor es Román Lamas, que también es un titiritero muy conocido, y bueno, trabajó intensamente la inmovilidad, salvo en el momento que se le pedía que reaccionara. Y después había otros objetos, por ejemplo, esta es una símil oveja, obviamente, pero digo, había varios símiles por ahí de animales, como si estuvieran entre la vida y la muerte. Y después el otro actor era Guillermo Arengo, que encarnaba al militar, y también tenían cosas para decir en algunos momentos, ¿no? De repente empezaban con sus monólogos, como si se hubiera encendido la guía del museo. Y después también estaba la relación de esta mujer con esta historia y con estos dos hombres con los que convivía. Bueno, un material también a mí me interesa mucho, la idea esta de museo, y ella trabaja con la imagen de un museo histórico de pueblo, ¿no? O sea, creo que todos los que tenemos cierta edad, porque después el asunto mejoró bastante, pero digamos, si hemos recorrido museos históricos de ciudades del interior del país, por ejemplo, hay museos extraordinarios llenos de objetos delirantes y que refieren, digamos, a la historia a veces real, no a la historia que nos cuentan. Y bueno, este fue el tratamiento de este material. Objetos, seres convertidos en objetos, o cuerpos objetos, o bioobjetos, como les decía Tadeusz Kantor, que eran esta especie de encuentro entre el maniquí y el actor, y la que proponía Tadeusz Kantor, y al que él llamaba bioobjeto. Era el objeto enseñándole
al actor cómo actuar la muerte. No sé si yo sigo hablando y después se abren las preguntas, ¿es así? Sí. Bueno, perfecto. Tenemos un ratito, o si hay alguna pregunta. No, está bien, es la modalidad como ustedes quieran. Bueno, podemos ver una más si quieren. No vemos, no aparece. Perdonen, es que está ingresando. No, todo bien. Bueno, perfecto. Este me interesa hablar. Esta imagen, el diseño de esta imagen en realidad es de Lucía Arias. O sea, lo que sí, yo fui la directora de este espectáculo, y este espectáculo se llamó Diarios de 15. Es un espectáculo que nosotros hicimos, María Paula Doberti, después te contesto. Un poco la idea del cuerpo objeto es un poco cantoriana, pero después lo charlamos. En esta imagen, lo que está referido es los 15 años de su autora. O sea, Diarios de 15 fue un espectáculo que nosotros hicimos en el Centro de las Artes de la UNSAM, que estaba antes cerca de Once, y que bueno, después los avatares políticos lo hicieron desaparecer, pero era un lugar precioso. Y era un trabajo de recorrido, lo hicimos con la compañía de títeres de la UNSAM, y lo que yo les pedí a cada uno de los jóvenes y no tan jóvenes que integraban ese grupo, era que pensaran en sus 15 años, y que lo pensaran a partir de los objetos. Yo arranqué la experiencia con mi diario de 15, porque bueno, las mujeres de mi generación, cuando no cumplían 15 años, les regalaban un librito en blanco, que se llamaba Diario, y que la idea era que uno contaba, hoy me levanté y pi, ¿no? Y todas las chicas a los 15 años les regalaban eso. Y entonces yo tenía guardado mi diario de 15, lo leí y me encontré con un material súper interesante de época, ¿no? Yo tenía 15 años en el año 73, y bueno, era el gobierno de Cámpora, y también era la historia familiar de mi mujer, que era de padres de una época en que eran un poquito más represores en temas sexuales, y en fin, bueno, un montón de material súper interesante en ese diario. Lo abrí para el equipo de artistas, y cada uno encaró sus 15. Fue un paseo por toda la Argentina, fue realmente impresionante, porque había algunos de los titiriteros tenían 50 años, otros 40, otros 25. Hacer el recorrido de lo que ha sido la política, las crisis y demás en la adolescencia es impresionante. Había varios que tenían 15 años en el 2001. Bueno, todo eso se cruzaba con lo que es la adolescencia, ¿no? La música, que estuvo acompañado por la música de Los Redondos, y en el que Lucía cuenta una vez que se escapó para ver a Los Redondos y se fue en tren. Y entonces, bueno, esto por supuesto es una foto, pero es una escena, se proyecta en esas cajas que son pantallas y que también por momentos son caras, y se vinculan amorosamente los títeres y ella patina, bueno, pasan un montón de cosas asociadas a esa edad, pero fundamentalmente el concepto era la fuga, ¿no? Era la parte de la adolescencia que implica la fuga, escaparse del control y correr los riesgos que fueran, y también algunos, la presencia de lo amoroso. Bueno, se puede ver en movimiento, no hay ningún problema. Ahora no lo tengo, pero se los puedo hacer llegar de alguna manera el video. Si uno
si ponen Diario de 15 en YouTube, dice Diarios de 15 Palomar, porque fue la vez que lo hicimos a la italiana, la que lo grabamos. Así que ahí no se ve el recorrido, lamentablemente, porque eso no lo tenemos grabado, pero sí se ve la totalidad del espectáculo. Muy bien. Ana te pregunta, Sí. Mama Mocetich, si se puso, Mama Mocetich es de Bariloche, te pregunta si se puso la obra, la anterior, en algún lugar en la Patagonia. No, lamentablemente no llegamos a la Patagonia. Pero sí Maite Aranzábal es de allá, la autora. Así que, y es una actriz y clown muy conocida. No fuimos nosotros. Ahora quizás ha hecho otra versión. Bueno, ahí está la pregunta que te decía María Paula Doberti sobre el cuerpo del actor. Es que realmente nos abriste... Acá te pregunta Nilda Rosenberg, ¿cómo Sí. diseñan los objetos que se incorporan en las puestas? Claro, nos abriste un panorama. Bueno, muy bien. Bueno, voy a tratar de contestar las dos preguntas. Voy por ahora por los diseños. Bueno, obviamente hay realizadores y hay diseñadores, ¿no? O sea, en general lo que nace primero es la idea general de la puesta en escena. Lo que, en el caso de cuando dirijo yo, de lo que yo quiero que aparezca como imagen, ya sea en objetos, en la imagen general de la puesta en escena, y después hay todo el equipo artístico que trabaja, que puede ser un escenógrafo, que puede ser un diseñador de objetos, o un realizador o realizadora de objetos, el diseño de iluminación, que también son iluminadoras o iluminadores, o sea que se arma un equipo a partir de la idea general de la dirección, o de la autoría y la dirección, o del grupo inicial. Normalmente yo ya no trabajo en grupo como trabajaba con el periférico, sino que son grupos alternativos, nos juntamos para hacer una experiencia, pero en que cada uno tiene mucha presencia. Entonces, se pueden mandar a hacer. En el caso de los titiriteros, cuando hay titiriteros, normalmente tenemos la propia realización dentro del grupo. Diarios de 15, por ejemplo, lo que ustedes vieron fue el episodio de Lucía Arias y ella construyó todo. O sea, hizo sus títeres, después teníamos la escenografía que era del grupo Pie, y después tuvimos también este video arte. Y en el caso de Silvia Maldini, trabajó codo a codo conmigo en María Magdalena, y el títere lo hizo Omaira. En fin, vamos viendo. ¿Sí? Yo no soy realizadora, pero sí tengo como un recorrido con el lenguaje y quiero, acá me parece que esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque también, ¿no? Convengamos que trabajo en la Argentina, tenemos que armar equipos buenos y baratos. Buenos y que no nos cueste todo una locura total. Respecto del cuerpo objeto, bueno, hay toda una dinámica de estudio de este tema. Yo un poco contaba lo del sistema del teatro objetal, ¿no? Es un poco esto. Ese cuerpo del actor no tiene la presencia que tiene en el teatro de actores. O sea, la presencia en el teatro de objetos es que va y convive con el objeto en el rol protagónico. Entonces, ambas partes configuran un sistema. En ese sistema puede pasar que el actor se retire un poco para que el objeto esté más presente. Puede pasar que ambos tengan que estar a la vez con mucha presencia. Puede ser que aparezca la sinécdoque, o sea, que partes del cuerpo del actor se vean y otras no, y entonces de algún modo ese pedazo que se ve se convierte también en una cosa más, en un objeto más. O sea, hay mucho trabajo de este encuentro en el sistema del teatro objetual. Hay un trabajo intenso de reflexión sobre el cuerpo y el objeto. Después yo había citado a Cantor, y bueno, Cantor usa el concepto, el maniquí como modelo para el actor. Entonces es una frase de Cantor, la dice un poco mejor en su libro, pero es esto lo que dice. Y entonces está trabajando como muchos artistas
de esa época, en el concepto de que quizás la cosa, el objeto, el antropomórfico en este caso, es un modelo donde puede espejarse el actor para encontrar recursos alejados del realismo de la actuación y todo lo que en ese momento estaba en boga en el teatro, ¿no? Investigaciones de cómo actuar de otra forma. No sé si contesté, María Paula, pero bueno, podemos seguir hablando del tema, vos también. Te dice gracias. Y bueno, Nilda Rosenberg reafirma preguntándote si la realización de objetos es entonces un vínculo entre cuerpo, personajes y dirección. Sí, está muy bien. Y la realización es también la presencia escultórica, ¿no? Que puede ser el mismo cuerpo del actor el que genere ese material o no. O sea, la decisión sí, la decisión es esta que vos decís. Pero después aparece también la presencia de la escultora o el escultor, en el caso de los objetos. Tengo una pregunta, Ana. A la hora de encarar un proyecto, ¿qué una característica me parece de tu No te lenguaje? estoy entendiendo, perdón. ¿No? ¿Me estoy cortando? Sí, me estoy entrecortando. Una característica... A ver ahora. Ahora sí. Sí, pero quizás soy yo, pero bueno, sí, pregúntame. Una de las características que tiene tu teatro es el cruce de lenguajes. ¿Cómo surge este cruce? Vos, digamos, previamente empezás un proyecto con algún texto, trabajas con algo que tenés ganas de explorar a nivel material, a nivel objetos. Bueno, estoy tratando de... Sí, bueno, ahí te cuento. ¿Se me escucha? Sí, estamos como Bien. medio con delay, me parece, pero... Sí. Voy a hacer un movimiento pequeño, espérenme a ver si es eso. Bueno, yo trabajo bastante con autores y autoras. Las autoras o autores pueden ser de teatro o no. Por ejemplo, yo hice un espectáculo cuyo texto era de Ana Longoni, que en realidad es una curadora, ¿no? O sea, La Chira, el lugar donde conocí el miedo, fue un texto poético, biográfico de Ana, que yo puse en escena. Trabajo en general con autores o autoras que tengan materiales abiertos, donde yo pueda intervenir, o sea, no me gusta tanto el autor o autora que tengo que respetar completamente. Para mí es fundamental la dramaturgia escénica, o sea, es fundamental que la dirección pueda crear un nuevo texto de alguna manera, ¿no? Un texto que es el texto escénico. Entonces, cuanto más abierto el material, mejor para mí, mucho mejor. Y también otras veces han sido textos míos, también yo escribo sobre teatro para niños también, así que he escrito varias obras. La última obra que escribí se llama El Bitácora, y es una obra que estrenamos el año pasado, cuando se Eva Perón. Y bueno, nada, escribí sobre la biografía de Eva, fue hermoso. Me encontré con Eva Perón de niña y de joven, y escribí un texto que se hizo para niños, para niñes, en la sala Caras y Caretas, y ahí después en el Centro Cultural de la Cooperación, donde había títeres, teatro de sombra, actuación, y aspectos de la biografía de Eva, ¿no? Pero sobre todo centrado en Eva, ¿sí? Con poca presencia de lo demás, o sea, nos interesaba ella. Y fue muy lindo, fue muy emotivo también.
Ahí tengo una imagen de un espectáculo para niñas, que es mío, pero que no es bitácora, que si querés lo podés poner, así ya que estoy hablando de esto. Se llama Greta y Gaspar. A ver si se puede. Sí. Te preguntan, mientras voy buscando, Carmen Roger te pregunta si trabajaste alguna vez con textos No importa, feministas. si no. Ya la encontré. Bueno, específicamente no. Específicamente no, es una deuda. Tengo una deuda. Porque bueno, yo consideraría a Marguerite Yourcenar feminista, me consideraría a mí misma feminista, pero no he hecho un texto específicamente feminista. Me la debo. Esa. Nada, esto lo quise mostrar, que también ese territorio existe para mí. Existe el teatro para niños, escribo para niños. Generalmente los personajes femeninos de mi obra para niñas tienen un peso muy importante. Y yo he estado ahora pensando mucho en lo que escribí para niñas y me gustaría retomar unas cuantas obras y verlas desde esta que estamos poniendo, ¿no? Pensarla para niñas, volver a revisar algunas cuestiones que yo me sentía en ese momento que estaba hablando cosas importantes para las niñas, hablando para las niñas. Así que creo que tengo una deuda ahí de revisar. Bueno. ¿Puede ser que Ana tenga el micrófono silenciado? No sé si el micrófono silenciado, Me pero parece puede que se ser que cayó se cayó. No, yo la veo, ¿eh? Está en un recuadro. Y no puedo encontrar. Aguárdenme un segundo. Y acá está. Bueno, ahí vamos de nuevo. Ana. Bueno, a ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué más quieren que hable? A ver. Bueno, te preguntaron sobre Vita, ¿qué objetos, actores usaste o actrices? Bueno, difícil usaste en el espectáculo de Vita, es una de las preguntas. Sí. Bueno, muy bien. Yo escribí la obra, ¿sí? No la puse en escena. La dirigieron Javier Sueski y Carolina Ruiz. Actuó Carolina Tejeda y Leonardo Volpedol. Los dos son gente con mucho tránsito en el teatro de objetos y de títeres. Había teatro de sombras, había todo un escenario construido por cajas, había varias representaciones de Eva. Eva por momentos estaba en la actriz, por momentos estaba en una muñeca, por momentos estaba en títeres. O sea, había varias Evas. Después había también un trabajo de diseño de imágenes que hicieron Sebastián Pascual y Alejandra D'Agostino, donde, bueno, aparecía el pueblo en determinados momentos, aparecían también la crítica a Eva. Bueno, hay que verlo, o sea, es un espectáculo para niños, muy lindo, los chicos se divierten, o sea, no estaba puesto discursivo para hablar de historia, ¿no? Era encontrarse con una niña a la que le pasa algo extraordinario, digamos. Algo extraordinario, una niña de pueblo
que juega de determinada manera, que está en determinada situación social, y que toma decisiones fuertes a una edad temprana, se viene a la ciudad y le pasan muchas cosas. Retomamos mucho lo del radioteatro, la radio en sí, su lugar de delegada en la radio. Sobre todo nos interesó ese periodo de ella, pero por supuesto llegó a ser la Eva política, ¿no? La habíamos dividido como en estados, en momentos de su vida también, que fue bastante organizador. Y después descubrimientos, los personajes eran dos niños que iban descubriendo, dábamos por sentada la dificultad para conocer al personaje. Entonces decíamos, bueno, vamos a buscar que se conozcan, ¿no? Los niños iban descubriendo en la Evitácora a Eva, a Evita. Bueno, yo me callo, pero puedo seguir, perdón. Es como que dejo espacio al otro. La verdad es que estamos disfrutando mucho de tu charla y de lo que nos estás contando, por eso nos quedamos también, de hecho cuando decís, bueno, preguntas, ya salen todas las preguntas juntas para que sigas indagando en lo que nos estás contando. Algo que también nos pareció súper interesante, que la retoma Nilda Rosenberg que está diciendo, es que es muy interesante el tema de poder reescribirte esto que estabas diciendo de tus obras, de poder reescribirlas hoy o repensarlas hoy desde una mirada actual, que el feminismo está atravesado desde otro lugar, ¿no? Por ahí, como en 10 años, digo, yo lo puedo ver en mí misma, en 10 años el cambio que tenemos de pensamiento es interesante, sí, ¿no? Como para poder agarrar ahora un texto y decir, bueno, esto habría que como modificarlo. ¿Tenés proyectado llevarlo a algún formato, a esta...? Y sí. Sí. Yo tengo un par de 2 o 3 obras que no están editadas, que los personajes son niñas, son obras para niñas. Qué sé yo, una era Anatolia, que es una niña que proyecta la sombra de un león, o sea que su sombra no es una niña sino un león. Esto por supuesto dispara un montón de cuestiones en la obra sobre su vida, ¿no? Y sobre ella misma. Creo que tiene una mirada interesante, creo que lo que dice la obra es muy interesante, pero hacia el final yo tuve como una corrección típica del teatro para niñas de una manera, no tan obvio tampoco, pero de reparar algo que quizás ahora no repararía. Hay una escena en que se encuentran las niñas que tienen sombras de distintos animales salvajes, que me parece hermosa hoy, y que me parece que sería la escena principal de la obra si yo la reescribiera ahora. Y me gustaría cambiar bastante la óptica. A veces el teatro para niños tiene ese problema, que uno tiene que pensar en el adulto que acompaña al niño, y ahora no tengo más ganas de pensar en el adulto que acompaña al niño, y tengo ganas de escribir lo que se me da la gana, porque Bueno, sí, se nos congeló. A ver, sí, parece que se cayó Ana. Ahora parece que sí, vamos a buscar. Ya saben cómo funciona esto, es el vivo, no, nuevamente me aparece como silenciada, así que ahora le vamos a volver a dar audio. Sí, me parece que lo que pasa es que se cae y vuelve a ingresar, y como los ingresos son con micrófono silenciado, creo que, bueno, ocurre eso, pero ya vuelve después de este breve interludio. Igual nos había comentado que estaba con muy baja señal. Bueno, nos va pasando parte del vivo. a bueno, todos. yo no estoy silenciada, ¿verdad?
Sí, sí, está. Yo recién la escuché, Ana. A ver. Sí, se escuchó, pero ahora ya, a ver. Ahí está. Sí, Hola, Ana. Bueno, logramos. bueno, hola. Bueno, yo les comento ahora dos o tres cosas más, si quieren. Bueno, yo le aporté a Camila un par de textos, que uno se llama Teatro de Objetos Manual Dramatúrgico y está en el Instituto Nacional de Teatro, o sea, si ustedes entran hay un área de edición y ahí el libro se descarga gratuitamente. Después hay otro que se llama Cosidad, Carnalidad y Virtualidad, que hicimos con un equipo de autores, profesores, que trabajamos en una carrera que creamos hace casi 10 años, que se llama Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios, en la Universidad Nacional de las Artes. Ahí comparto tareas con Silvia Maldini también. Y en ese libro, que lo pueden bajar, está también accesible en la página de la UNA, en publicaciones del Departamento de Arte. Ahí hacemos un montón de pensamientos, hipótesis sobre el encuentro entre los objetos y la virtualidad. Son materiales un poco muy diferentes uno del otro. Cada profesor de la materia escribió algo, o incluso estudiantes o graduados. Y hay un material interesante de reflexión. Acá estamos, sí. Esta es la carrera, ¿sí? Ahora está ocurriendo virtualmente la mayor parte de las materias en medio de este momento que estamos pasando. Pero bueno, por suerte la carrera tenía un poquito en algunas materias que tenían esa tendencia. Y bueno, se abre todos los años, es un posgrado, una especialización, y bueno, nos dedicamos a pensar ese territorio chiquito que es el del teatro de objetos Y acá está. y su encuentro con el mundo virtual. Ahí lo dice Bueno, Silvia. sí, esta era una de las últimas Este preguntas es el libro. que te hacían. Para que quería retomar la pregunta exactamente cómo era, pero te pregunta Francisca Aranía, como teatrista, ¿cuándo y cómo crees que vamos a volver al teatro? Ay, qué linda, qué linda pregunta. Bueno, sí, mi pensamiento va unido al de todos ustedes. Yo formo parte también de la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, que estamos todo el tiempo pensando en estos temas ahora. Volver a la escena puede tener varias maneras, obviamente. Si nosotros pensamos exclusivamente como teatristas, el regreso a la sala, yo creo que antes del verano no va a ocurrir, y que va a ocurrir con muchos cambios para nosotros en los protocolos y en montones de... Ahora bien, a lo mejor podemos ir encontrando modos de estar en escena combinados con la virtualidad, en otros espacios, en streaming después. Bueno, todo esto que ya estamos haciendo como podemos sin saber hacerlo, es probable que lo podamos desarrollar estos meses un poco más y seguir en escena para poder decir eso. Ahora, a mí me encantaría que empezáramos antes, pero yo no creo que antes de octubre, digamos, por decir algo, esté realmente protocolizado cómo regresar al teatro. Quizás se pueda volver a ensayar a distancia y demás, y con toda la protección, pero que realmente el público, el espectador, se decida a ir a una sala teatral. En fin, va a pasar un tiempo. Por suerte tenemos también cabezas para pensar otras opciones, y yo creo que está bueno que estemos pensando otras opciones para no desesperar estos meses. Ahora, la gente de teatro quiere hacer teatro, quiere
quiere estar con el espectador ahí, quiere estar con su compañero, actriz y actor al lado, trabajando, quiere eso, no quiere otra cosa. Son tareas de tránsito, ¿no? O sea, el teatro va a volver. Eso yo no tengo la menor duda, el teatro ha sobrevivido a todo y va a seguir sobreviviendo. Pero bueno, nos va a costar, nos va a costar un poco. ¿Cómo percibir los cuerpos y mi cuerpo? Bueno, la virtualidad a mí me cuesta como a casi todos, pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo enorme por conectarme con eso y por tratar de entender que el que está ahí es un otro y que estamos juntos, aunque esté en una pantalla. Ese esfuerzo estamos haciéndolo todos. Pero sí, es muy gracioso, porque yo tengo 1000 ideas para trabajar con la escena virtual y el actor en vivo, y dialogando con la pantalla, y haciendo esto y lo otro, y interviniendo en un espacio, y que sean pantallas. Y ahora no puedo pensar nada de eso, y lo único que quiero es que estén los actores de nuevo juntos y abrazados. Así que sí, es una batalla que estamos dando. Los titiriteros hacen siempre el chiste de que, bueno, por ahí ellos, como son ellos solos y el títere o el objeto, de últimas hay un problema menos, ¿no? El problema es solo el espectador, porque un poco la escena ya está resuelta. Pero bueno, no es así, ¿no es cierto? Bueno, he dicho todo lo que he podido, no he dicho que tengo angustia como la tienen todos. Después fantasías, tenemos un montón, tenemos fantasías de obras en la terraza, de obras en la calle que se miren desde balcones, de un solo actor dialogando con todos los demás en forma virtual. De hecho, se está trabajando ahora en un concurso que va a ser de obras que se escriben, pero después se filman con los actores ensayando en el teatro, pero el público no va a ir a la sala, sino que lo va a ver online. Se está probando todo y se está trabajando en ese sentido. Nos va a disparar ideas nuevas que seguramente van a quedar y que van a estar muy buenas. Lo que pasa es que bueno, nosotros queremos hacerlas cuando tenemos ganas, no así. Pero seguramente vamos a aprender de este uso de la virtualidad en orden de lo artístico, ¿no? Seguramente. No sé ustedes qué opinan. Eso, en realidad creo que estamos todos con las mismas preguntas de cómo hacer para que Nilda lo está diciendo, no, Cristina Rocha lo está diciendo, como no, que la virtualidad se convierta en un recurso y no en esta imposición, que tal cual, la imposición es como que te deja en un lugar que decís, bueno, pero ahora no quiero, aunque veníamos pensando en cómo armar, digamos, como un cruce de lenguajes, es muy difícil. Y bueno, hace unas 40 charlas estuvo Gabriela Lac de Córdoba, que tiene un teatro, y ella también hablaba, ¿no?, de la cuestión yo vengo del mundo del teatro también, y a mí la verdad es que cada vez que charlamos me genera como una angustia, porque hay algo en el ritual del teatro que es ese estar ahí compartiendo en ese momento, y no es otra cosa que esa teatralidad, y es virtual. Sí, sí. Sí, por supuesto. A mí me gusta pensar como material artístico, escénico, algunas tecnologías, ¿no? Como recurso para la escena, como hemos usado la técnica toda la vida, ¿no? Los recursos que uno usa y que son bienvenidos y maravillosos, pero bueno, la idea de la comunicación con el espectador es otra. Una cosa es el recurso para la escena y toda la tecnología asociada a eso, y otra cosa es que el espectador no sea solamente un día un espectador virtual porque estamos haciendo una experiencia, sino que tengamos que aceptar que esa es la modalidad del teatro. Yo no creo que vamos a aceptar eso. La última función que hice del espectáculo que tenía en cartel yo en este momento fue el domingo, ese antes de la cuarentena, que tuvimos que separar a los espectadores, uno cada 2 sillas, y bueno, la sala se redujo a la mitad de espectadores, y después al día siguiente se decretó la cuarentena. Entonces, en algún momento quizás volveremos a modalidades de ese tipo, en algún momento.
no ahora, claramente, no va a ser ahora. Y va a haber que aceptar que, bueno, el espectador está un poco más distanciado, el compañero actor está más distanciado. Yo ya lo noto en un concurso que soy jurado, que la gente escribe pensando en la distancia de los actores. Digamos, piensa en eso, es muy extraño, ¿no? Ya escribe y sabe que es posible que no puedan estar tan vinculados las actrices y los actores en el escenario, entonces generan mucha escena donde no hay tanto contacto físico. Es muy fuerte eso. No nos vamos a adaptar. El año que viene vamos a estar de nuevo cuerpo a cuerpo. No nos vamos a adaptar. La última obra que yo hacía eran 3 cuerpos subidos arriba de estaba ensayando eso, de un sillón, y los 3 a la vez. Y la otra vez nos juntamos por Zoom y les digo, bueno, me parece que esta escena me la voy a tener que replantear. Pero no, espero que no dure mucho tiempo. Que la maldita vacuna o lo que sea nos resuelva esto lo antes posible. Nos va a dar mucho aprendizaje, eso sí, de todo tipo. De la sociedad que tenemos, de las injusticias que tenemos, de lo que descuidamos, de lo que nos importa el otro, la otra, ¿no? Bueno. Silvia, bueno, te refuerza esto de que está bueno que Tengo sea más respuesta que esto. para experimentar esto y para ver qué nos pasa. A mí la verdad que de toda esta parte me divierte mucho la de pensar posibilidades para el espectador, cómo hacer pequeños cubículos y no perder, yo sigo terca, o esto que decías vos, de mirar como desde diferentes ventanas o desde diferentes espacios en un edificio, una terraza, para no perder eso presencial de estar ahí. Sí. Maca, Vanega. Sí, sí, Maca Vanegas me hizo una pregunta que ahora la perdí, pero me gustaría retomarla. Dice, volviendo al teatro de No sé si me la podés leer. tesis, te pregunto, ¿se busca el objeto en pos al texto o el objeto escribe su propio texto al revés que en el teatro de actores, en el cual se propone un texto y de ahí se eligen los actores? Bien. Bueno, sí, mi tesis es de hace unos cuantos años, Maca Vanegas. Bueno, digamos, lo que sí, yo doy dramaturgia en una carrera que trabaja el lenguaje de los títeres y objetos. Las opciones para mí son 2, mínimo. O sea, una es que el propio objeto genere su dramaturgia, que es uno de los trabajos que hacemos o experimentamos con los estudiantes, ¿no? O sea, generar a partir del objeto una dramaturgia. O sea, es el propio objeto, su dinámica de relación con otros objetos, con objetos de distintas cualidades, con el cuerpo de esa dramaturgia. Esa es una posibilidad. La otra es generar un texto que después se va a contar con objetos. Eso lo podemos tener pensado antes, ahora, otras veces no lo tenemos pensado antes. Si yo hago Metamorfosis de Kafka o hago el texto, ya está. Pero lo que hago es la dramaturgia para la escena esta de teatro de objetos. Genero una dramaturgia específica para poder hacerlo con objetos. Esas 2 posibilidades existen. Si uno se pone rígido, debería decir el teatro de objetos es el en el que el objeto hace hacer su propia dramaturgia. A mí no me interesa ponerme rígida, o sea, no, me interesa más fluir y que el lenguaje sea abierto, que no se cierre, el teatro de objetos es tal cosa y no es tal otra, ¿no? Prefiero... Ahora, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que está haciendo Yadai Larios, que se llama Teatro de Objetos Documentales, y ella está haciendo una experimentación con ese concepto muy buena, y además es una teórica. Pasa eso que también pasa en otros lenguajes, que es difícil separar los estudios sobre el teatro de objetos de la escena de teatro de objetos, ¿no? Un poco lo que pasa con la performance y los estudios de performance, ¿no? Que a veces
Uno no puede separar una cosa de la otra. Algo de eso pasa también con el teatro de objetos. ¿Qué más? Bueno, te dice que muchísimas gracias, que fuiste muy clara. Aprovechen la hora a Ana, pregúntenle todo lo que quieran preguntarle. Varias personas ya empezaron a explorar la idea de diferentes formas de ver teatro, con mini tribunas, con largavistas. Queremos volver a ver teatro. Sí, estoy viendo que dicen con larga vista, está buenísimo. Teatro Boyer, me encantó la de larga vista, ¿eh? De hecho, en mi terraza lo practico ya. Pero podemos hacer teatro Boyer, por supuesto. Generar una escena para que sea vista, incluso para proponerle a la gente que sea espía, convocarlos a espiar a otro. Me parece que eso le gusta bastante al público, ¿eh? Está muy bien. No se tienen que dar cuenta que está armado. Sí, tenía obra en cartel, sí me lo están preguntando, tenía una obra en el Teatro del Pueblo que recién se inauguraba, alcanzamos a hacer algunas funciones, el Teatro del Pueblo inauguró nueva sala justo en el febrero, así que pobres están desesperados, y ahí tenía una obra, Un destino absurdamente pequeño, de Héctor Olivo. Y estaba ensayando un texto hermoso, trabajándolo con objetos, pieza para maniquíes y un actor de reparto de Gabriel Penner, que tiene un material así muy abierto de los que a mí me gustan para volverme loca con los objetos y los cuerpos y todo eso. Y ahí estamos, cada tanto en Zoom. Espiar, está muy bueno, lo de espiar les gustó. Así que sí, creo que lo tenemos que hacer. Sí, te dice que estás como volviendo a lo que lo que contabas del periférico, volver a espiar por una endija, pero esta vez. Uh-huh. Y Carmen te pregunta, ¿cómo logran animar a los objetos? Bueno, eso es una técnica, ¿sí? Hay diversas técnicas. En general hay una preparación corporal, hay un trabajo para poder disociar, o sea, partes de tu cuerpo para poder transmitir la energía y salir de vos para que pueda ir eso que haces como intérprete al objeto. Es técnico, o sea, es como aprender cualquier técnica actoral, ¿no? Hay trabajos para poder salir de uno e irse hacia el objeto. Eso sería la directa, a veces de varilla de arriba, varilla de abajo, objetos de gran tamaño, objetos donde uno está dentro, objetos encontrados, o sea que no están diseñados para moverse, entonces muchas veces hay alguien que me dijo algo que me gustó. Bueno, sí, otros que estaban ensayando en Zoom. Sí, bueno, hay varios que estamos intentando el Zoom para ensayar, que es bastante raro, pero bueno, lo podemos hacer. Lo de las endijas que decían, ha habido a lo largo de la historia las famosas cabinas donde se espiaba, ¿no? Ahora hay desde hace unos años una técnica del teatro de objetos que se llama lambe-lambe, que son las cajitas, esas que las habrán visto seguramente en algunos lugares, que son cajitas por las que se espía adentro y hay una pequeña escena. Yo digo que parecen haikus, ¿no? Porque son un discurso corto, poético, el que se suele ver a través y lo ejercitan títeres o pequeños objetos. Lambe-lambe. Ahora creo que este fin de semana si quieren después yo les puedo mandar a Camila, hay como ¿cómo se llama esto?
un evento de Lambe Lambe digital, virtual. Pero digo, el concepto este de mirar uno solo, de mirar a través de la llave de la cerradura, de espiar al otro, o el concepto de hacerle una función a otro a su casa, ya existe, pero normalmente no lo hacemos. Existe y lo podríamos retomar. Los zapatos, ta, 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 se caracteriza o lo que sea y te hace una escena teatral. Eso podría ser también. Si quieres, sí, pensando toda la noche, no sé. Sí, es muy extraño lo de animado e inanimado, efectivamente. Es muy hermoso también. Si bien es la base del concepto de siniestro también, ¿no? Pero es muy hermoso. La animación de lo inerte es algo muy hermoso, muy antiguo. No tiene nada que ver con la dinámica de nuestra vida contemporánea. A veces detiene el tiempo. Sí, yo creo que para mí el teatro de objetos es uno de los teatros, sí, tal cual, es sumamente poético y sumamente plástico, por eso también me parecía que era sumamente interesante todo el aporte que podías traernos desde tu práctica, porque es la imagen que se genera, la textualidad que está también como tan difusa, es lejano lejano no, es diferente al teatro tradicional, me parece que era como que es súper importante, que hay que conocerlo, hay que tenerlo bien claro y bien presente. Carmen Acá recuerda a Carmen Roger un espectáculo del Periférico de Objetos que se llamaba El Hombre de Arena y que efectivamente lo partimos del concepto de lo siniestro en Freud. Y fue un espectáculo bastante resonante en su momento porque tenía alguna vinculación con los enterramientos y desenterramientos de NN de la última dictadura, o esa fue la asociación que el espectador hizo. En realidad era sobre el cuento de Hoffman, El Hombre de Arena, y se enterraban y se desenterraban en tierra personajes que después volvían a vivir y volvían a contar su historia repetidas veces. Así que bueno, lo insepulto, sí. Bueno, Ana, no te Bueno, queremos gracias. sacar más tiempo, muchísimas gracias. Háganle todos los mimos, después te pasamos el chat. Dice Fede Boero, no sé si hablaste en los últimos minutos sobre esto porque se me desconectó, pero te quería preguntar, Ana, además de tu libro editado por el INT, que lo leí y es interesantísimo, ¿qué libros, video, material pedagógico recomendarías sobre teatro de objetos? Hoy yo te recomendaría una publicación brasilera de la UDESC, de la Universidad de Santa Catarina, que se llama Moin Moin, la revista. Es una revista muy antigua ya y que se especializa en títeres y objetos. El número del año pasado lo hicieron a partir de un evento en el que fuimos montones de formadores de todo el mundo que trabajamos con teatro de títeres y objetos. Tuvimos un encuentro para ver cómo estábamos trabajando y hubo varias conferencias y las publicaron en esa revista. Ahí están algunas escritas en español, otras en portugués y demás, pero se puede leer tranquilamente y es muy, muy interesante. Se llama Moin Moin y está digital también. Bueno, ahora sí, ¿no? Nos vamos. Bueno, gracias. No, gracias a usted, fue divertido. Uy, justo está entrando alguien. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de activar todos los micrófonos y aplaudirte entre todos, así que es lo que voy a hacer ahora. Ana. Chao.
Gracias, muchas gracias. Nosotros, y esperemos poder volver pronto al teatro. Denme un segundo. Aquí. Bueno, quedamos en silencio. Ahora no la encuentro a Ana, que me parece que se fue. Les cuento entonces que mañana, mientras tanto la voy buscando por acá, le voy dando voz a mis compañeros. Les cuento que mañana no tenemos cuarencharla, acuérdense que la vamos a suspender porque nos vamos a plegar a la convocatoria que están haciendo las chicas de Tejiendo Feminismos contra la violencia en pandemia. Así que a las 5 de la tarde tenemos, ya estamos subiendo a las redes desde el otro día los datos para que se puedan meter a la convocatoria que están haciendo las chicas vía Zoom. Es vía Zoom, ¿no? No, acá 17 No, horas. es vía Meet. Vía Meet. Es un link, es súper sencillo. Sí. Tocas el link y entras directamente, así que no van a tener complicaciones. Bueno, bárbaro. Genial eso. Igual Entonces, lo subimos al Instagram de Cultura lo vamos a subir. Sí. Federal. Lo vamos subiendo. El lunes no vamos a tener cuarencharla porque es 25 de mayo y las cuarencharlas se van a tomar el feriado. Estamos trabajando Tenemos que hacer el locro. mucho. El martes no se pierdan a Seguir Pintos, que va a estar contándonos sobre la veleta. El miércoles nos va a estar contando Mercedes Bustelo sobre el Museo Zorrilla de Montevideo. No se lo pierdan, es hermoso ese espacio. El jueves lo tenemos a Ezequiel López con el Rincón Cultural. Vamos a estar desde Comodoro Rivadavia. Y el viernes vamos a estar con Diana Guzmán desde La Rioja. Así que la semana que viene tenemos una semana súper federal y movida. Bien. No la pierdan. Bueno, Ana se nos fue. Estaba con muchos problemas de conexión, pero bueno, Sí, muchísimas pero salió muy bien. ya la semana que viene vuelve Keke, ya está solucionando los problemas, y bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el martes. Bueno, hermoso todo y gracias. Muchas gracias, hasta el martes. El martes. Acuérdense en el 25, un pedacito de patria, cada uno. Un poquito de locro. Y a pensar en qué es la patria y qué es lo que nos queda después de esto. Ujú. Volvemos a armar. Sí. Bueno, y recuerden que mañana sube grabado la cuarencharla de hoy, así que el que se la perdió la puede ver mañana. Tienen para recuperar un par de días para recuperar las charlas que se hayan perdido. También. Muy bien, esa es buena. Quienes no tengan asistencia perfecta Los pueden que se recuperar. perdieron de ayer, se las recomendamos. Que fue una de